tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido a nuestro estudio de Canal 11 en este 7 de febrero del año 2020. Oiga, sigue yéndose muy rápido el tiempo. Ante eso no podemos hacer nada más que una cosa. La mejor, agarrarnos de cada minuto para vivir una experiencia que nos permita enriquecer nuestra vida y conocer mejor el mundo en que vivimos. Pero en el mundo en que vivimos no solamente estamos nosotros, también hay otros seres maravillosos, como son los animales. Cada uno resulta fascinante, pero en especial hay un perro mexicano que usted conoce, que es peloncito, que es oscuro, que tiene una expresión maravillosa y es el xoloitzcuintle. Hay un especialista en este animal. Y hoy está con nosotros y me da muchísimo gusto recibirlo, doctor. De verdad, es el doctor Raúl Valadez. Sí, claro, Valadez, ya sabía, Azúa. Me da mucho gusto tenerlo aquí. No había tenido oportunidad de conversar con usted, pero desde hace tiempo estaba con la idea de que nos acompañara y nos revelara los secretos, los misterios que envuelven este prodigioso animal. No lo puedo llamar de otra manera. ¿Es un animal mágico? Bueno, yo diría que si lo vemos en la perspectiva de lo que ha sido su durabilidad como animal, como especie, bueno, como más bien raza de perro desde hace 2000 años, en ambientes donde no siempre ha sido un animal querido, pues yo diría que sí, de alguna forma tienen algo de mágico que les ha permitido sobrevivir. La mayoría de la gente piensa que son animales frágiles, que requieren de cuidados muy especiales y muchas veces eso es lo que evita que la gente adquiera uno. Pero pues un animal que durante 2000 años ha vivido, pues yo no lo consideraría como frágil. ¿Es endémico de Mesoamérica? Sí, digamos que las evidencias científicas acumuladas hasta el día de hoy hacen referencia a México como su lugar de origen. Sí. Los datos arqueológicos, los datos genéticos, las reconstrucciones hechas, todo indica que México es el lugar de origen de todos los perros pelones que existen en el mundo. Solo hay dos perros mexicanos, el chihuahua y el xoloitzcuintle. Dentro de lo que en la actualidad reconocemos, aunque hace muy pocos años, 3 años, se reconoció oficialmente una raza de perro mexicana, no de origen prehispánico, es una raza moderna que se le llamó calupo. Es una tercera raza oriunda de México. ¿Decía usted que el xoloitzcuintle es el más antiguo de todos los perros pelones? Sí, digamos que la forma de perro pelón, según estudios de biología molecular, se debió a una mutación, a un cambio en los genes que estadísticamente solo se pudo haber dado una vez. Y debido a que aquí en territorio mexicano es donde tenemos los materiales arqueológicos que hablan de su presencia, algo que no existe en ninguna otra parte del mundo, entonces podemos nosotros en este momento pues movernos con la seguridad de que México fue la cuna de estos perros. ¿De qué año data la primera aparición de un perro pelón aquí en México? Los huesos más antiguos de perros pelones que tenemos registrados son de aproximadamente 1500 años de antigüedad, pero existen también figuras de cerámica que sin duda representan a un perro pelón, no cualquier figura de cerámica, sino solo unas cuantas que representan sin duda un perro pelón y más o menos corresponden a un periodo de entre 1500 o 2000 años de antigüedad. Otra característica de este perro es que se pierde muy rápidamente los dientes o no tiene algunas piezas. ¿Tiene que ver la falta de pelo con esa situación? Sí, son aspectos que están genéticamente unidos. El perro pelón, desde el punto de vista de su genética, es un perro que parte de la información que un perro normal tendría no la posee, porque esta información no se puede expresar, está dañada. Al estar dañada, entonces hay partes del perro que no se alcanzan a formar tal como correspondería. ¿Por qué está dañada? Por mutación, o sea, cambios circunstanciales en la información del perro, que en algún momento se dio por simple cuestión de azar.
la gente dijo, pues si así va a crecer, así que crezca, y como esta característica es dominante, entonces al paso de los años, cada vez que estos perros se cruzaban, parte de su descendencia tenía esa misma condición de ausencia de pelo. Entonces, la propia ausencia de pelo es la manifestación más clara de lo que significaría esta batería más bien incompleta de su información, pero también afecta a otras partes, algunas glándulas del cuerpo, y en el caso de los dientes, las crías tienen toda la batería dental propia de un perro, pero cuando son adultos, partes de estos dientes ya no se reemplazan, lo que son los premolares, las piezas que van entre los colmillos y los dientitos de leche molares, se caen, digamos. sí, Sí, y ya no son reemplazados. Entonces, digamos que un tercio más o menos de toda las dientes, la batería dental de un perro normal, un xoloescuintle ya no lo tiene. Pero eso nos sirve para poder reconocerlo a nivel arqueológico. Yo quisiera que ustedes aceptaran la invitación que siempre les hago. Llegar aquí a nuestro estudio de Canal 11 a través de nuestras líneas telefónicas. Compartan su experiencia, compartan con nosotros, por supuesto, su experiencia con los animales, concretamente con los perros. ¿Usted tiene un xoloescuintle en su casa? ¿Usted lo ha sentido, lo ha tocado alguna vez? Dígame, ¿cuál es la experiencia, cuál es el recuerdo que tiene? ¿Cómo se llama su perro? ¿Cuáles son? ¿Sueñan los perros? Doctor, ¿sueñan los perros? Pues yo creo que sí, porque entre los varios perros que hemos tenido en la familia, hay ocasiones en que los vemos en la noche profundamente dormidos, pero moviéndose y hasta chillando un poco, como si algo les estuviera afectando. Sí. Pues a mí me emociona poder hablar con usted de este personaje, diría yo, al que muchas personas le temen y lo asocian con cosas oscuras, con cosas tenebrosas. ¿Por qué? Pues quizá parte de eso podría ser el propio color negro, que pues mucha gente lo asocia siempre con la noche, con aspectos de miedo y demás, o también algunas creencias alrededor de los perros en general, que pues se proyectan en este caso hacia perros pelones, pero pues sinceramente los xoloescuintles son perros sumamente cariñosos, son como niños de 4 años que quieren estar corriendo o brincando o jugando todo el tiempo. Entonces, pues en realidad solo se trata de ideas de la gente. Además dicen que tiene poderes curativos, Sí. que usted si padece reumas, por ejemplo, o asma, va a ser benéfica la aproximación con este animal. Eso parecería como una tradición, un cuento, una leyenda antigua, pero en realidad es cierta, es correcta esa idea, porque los perros en general tienen una temperatura grado y medio mayor que los humanos. Como el perro pelón carece de esa cubierta de pelo, entonces al contacto inmediatamente siente uno más calor. Sí. Ese calor, si lo aplica uno a alguna parte que está lesionada, es como aplicar una pomada que le da calor a la zona afectada, como si en la noche te sientes con frío, con posibilidad de resfriarte, metes una bolsa, antaño una bolsa de agua caliente, pues un perro pelón es como una bolsa de agua caliente, pero que está caliente todo el tiempo. Sí, y yo en lo personal creo que la principal razón que promovió que estos perros llegaran hasta América del Sur durante tiempos prehispánicos fue precisamente esa capacidad curativa que todavía en la actualidad la gente lo busca mucho. ¿Y por qué su cercanía favorece a los asmáticos? Yo pienso que es la misma situación de que con ese calor, ese calor constante que se transmite, el cuerpo, los pulmones se relajan y ayudan a que la persona se sienta mejor. En el siglo XIX, en los viajes que hizo Darwin en América del Sur, él llegó al norte de Argentina y comenta en sus crónicas que la gente del lugar le hablaba acerca de unos perros pelones que apreciaban mucho porque decían que estos animales cuando se ponían junto con la gente que estaba convaleciente les ayudaba a recuperarse más rápidamente. Los tomaban los españoles por caballos enanos.
Qué cosa tan extraña, ¿no? Pues sí, como ellos jamás habían visto un perro sin pelo en su vida, entonces los veían y sobre todo si eran animales un poco estilizados, como que les parecían más potrillos que perros. ¿Qué alzada llega a tener un xoloescuintle? En la actualidad existen tres variaciones. Los xoloescuintles estándar, que son un poco más grandes de lo que sería un perro mediano, como un Doberman, hasta ese tamaño pueden tener los medianos, y los miniatura, que son ligeramente más grandes que un chihuahueño. Del mediano, de lo que sería este tamaño mediano, desde nosotros vemos el tamaño, las dimensiones que pudo haber existido en las poblaciones prehispánicas. Y ya en el siglo XX, cuando se recupera la raza y se busca darle más fuerza a nivel canófilo como símbolo nacional, pues se busca entonces el crear toda esta variación que actualmente vemos. Pero es muy bonito pensar que es un símbolo natural, es nacional, perdón, por una parte, y por otro que es un personaje en el arte de México. Sí, está en la sí. pintura. Sí, pues en este momento justo Diego, en San Ángel Frida. tenemos una exposición, Sí, y claro. es interesantísimo cómo podemos ver la presencia de este perro a lo largo del siglo XX en multitud de obras de todo tipo. ¿Sabe qué, doctor? ¿Qué cree? Tengo que hacer un corte. Luego regresamos con los animalitos, estos pelones Bien. maravillosos. Vamos con el corte. Pues qué bueno que ya están aceptando la invitación para llegar aquí a nuestro estudio a través de las líneas telefónicas. El señor Héctor Manuel Alejandri dice, le mando un saludo muy especial a la señora Cristina Pacheco y al invitado don Raúl Valadez Azúa, arqueozoólogo. ¿Cuántas personas hay de su especialidad, doctor? En México, pues posiblemente no seamos más de unas 15, en algunas universidades, en el INA. Un niño podría decirle, ¿y eso, esa materia qué es? ¿De qué trata? Pues específicamente es el estudio de toda manifestación asociada a la fauna que encontramos en un contexto arqueológico, huesos, cerámica, cualquier tipo de representación que involucre lo animal y que pueda ser objeto de estudio, sobre todo con el fin de entender el papel de la fauna en ese lugar. ¿Cuál es el vestigio más antiguo que encontró en todo ese terreno? El de animal. Que han estudiado, que han visto. Sí, bueno, lo más antiguo que yo he podido estudiar aquí en México, pues es justo una colección de cánidos, perros, lobos, coyotes, de un sitio paleontológico cerca de Matehuala, San Luis Potosí, que ahorita está siendo objeto de investigación por la Universidad de San Luis. Doctor, ¿es cierto que los genes del perro y del lobo tienen una mínima diferencia de 4 puntos, son 96.6? 99.6%. O sea, de hecho, lobos y perros genéticamente son lo mismo. Es más óptimo, más certero decir que el perro es un lobo adaptado al ámbito humano que el decir que perros y lobos son especies distintas, porque no lo son. Si viviera en libertad en el campo, ¿sería un lobo? ¿Actuaría como un lobo? Con toda seguridad, un perro o una población de perros que vivieran al margen de lo humano y pudieran sobrevivir, en cuestión de cientos de años volverían a ser lobos. Este animal, que es fascinante y creo que muy inteligente, es símbolo de la felicidad, de la abundancia y de la fecundidad. ¿Por qué? Pues en tiempos prehispánicos a los perros se les asociaba justo con estos símbolos, la fecundidad, la fertilidad, la buena fortuna. Esto yo pienso que es el resultado de que el ciclo de vida del perro, el ciclo reproductor del perro, se empalma con el ciclo de cultivo del maíz y con el ciclo de la lluvia. El momento de celo, en la primera época del año, en marzo, es cuando viene la preparación de la tierra,
En abril, cuando empieza el trabajo de la siembra, es cuando los perros ya están empezando el ciclo, o sea, ya están gestantes las hembras. En mayo, junio, que es cuando se empieza, bueno, más bien cuando termina la siembra y ya las lluvias son una realidad, es cuando están las camadas de perritos. Después, cuando viene el siguiente ciclo, el segundo ciclo reproductivo del perro, en agosto, final de agosto, principio de septiembre, es cuando se da la cosecha que le llaman cosecha del maíz tierno. Y después, cuando ya terminan las lluvias, cuando empiezan los fríos y cuando se levanta la cosecha del maíz, es cuando está la segunda camada de perritos. Entonces la gente se dio cuenta de eso y por eso mismo asoció todo lo que era la fertilidad, el agua, la agricultura con el perro. Es fascinante. Jesús Salvador Pot Martín dice un saludo afectuoso para la señora Cristina Pacheco y para su distinguido invitado, el doctor Raúl Valadez, desde Chetumal, Quintana Roo, de Margarita y Salvador. Mauricio Santillán, buenas noches, saludos desde Querétaro y un abrazo desde allá a toda la producción, siempre el Politécnico. Leticia Olivares Solorio, muchos saludos a la gran periodista Cristina Pacheco. No soy periodista, soy afortunada, ya le dije, porque siempre encuentro a esos personajes que nos fascinan y que nos enseñan tantas cosas, como el doctor Valadez. Doctor, ¿de dónde surge la especie? ¿Dónde surgen los perros? Los perros surgen en Asia. Se considera a través de estudios de biología molecular que hace unos 100,000 años aproximadamente algunas poblaciones de lobos, posiblemente impulsados por los periodos glaciares que se empezaban a dar en ese continente, empezaron a adaptarse, a vivir cerca de los territorios humanos, a soportar la presencia humana a cambio de obtener beneficios como el seguir a los cazadores y robarse las presas, vivir dentro de territorios donde los propios humanos espantaban a otros depredadores, el poder en ocasiones aprovechar la basura, los huesos, lo que los humanos no consumían. Y de esa forma se fue creando esta línea de lobos que vivían en esta asociación con lo humano. Esto tuvo que ver mucho con esta situación de acostumbrarse a la presencia humana, de ser muy tolerantes a lo humano. Y muchísimos de los cambios que vemos en el perro, o sea, la diferencia que vemos entre el lobo y perro, es producto directo de toda la disminución de los flujos de adrenalina, de los flujos de hormonas en el cuerpo, que al irse pues dando de esta manera como respuesta a esta adaptación y a esta tolerancia a lo humano, llevan después de 50,000 años a la formación de los primeros perros. ¿Cómo serían? Pues los restos fósiles más antiguos que se han encontrado hablan ya de perros en toda la extensión de la palabra, perros robustos, pero ya no tan grandes como los lobos, con un hocico, una cabeza más cortas, sin duda animales pesados, corpulentos, pero ya podríamos hacerlo referencia a una forma de perro de campo, más robusto, pero ya perfectamente reconocible. ¿Cómo llegaron a América, a México? De América llegaron a través de los movimientos que se daban de poblaciones humanas ya con sus perros entre Asia y América. En un principio pues se dan vaivenes, grupos humanos que cruzan continuamente de un lado para otro junto con sus animales, porque en esa época todo es un solo territorio, todo es una masa de tierra firme. Entre todas esas oleadas migratorias, poco a poco grupos van yéndose hacia el sur, van penetrando hacia el sur con sus perros y entonces van ocupando diferentes regiones. Cuando llegan a México, pues ya son solo un puñado, digamos así, de poblaciones en comparación con lo que había en el norte, pero ya se establecen aquí y junto con los humanos, digamos que perros y humanos conforman estos focos de cultura, de civilización, que pues ya dominan toda la vida prehispánica y parte de ellos continúan hasta América del Sur, donde se da también otro foco, otro evento de
aislamiento primero y después de formación de nuevas razas, de nuevos tipos, como producto de todos estos años de vida en la zona. ¿El xoloescuintle se mezcla con otros tipos de perros? Sí, sí, por supuesto. Esa es, digámoslo así. Que decían que no, que era original. Ah, no, es original, eso sí. O sea, desde el punto de vista de su origen como tal, es original, es autóctono de tierras mexicanas. Ujú. Pero como la característica de ausencia de pelo es una característica dominante, entonces tú puedes cruzar un xoloescuintle con cualquier forma de perro o de cánido y te va a dar camadas donde hay ejemplares pelones. Yo he visto lobos híbridos de xoloescuintle y lobo que son pelones, porque fueron experimentos que alguna vez hizo la gente. Y al revés, hay xoloescuintles con pelo. Así es, porque como esta información dañada, digámoslo así, que tienen los xoloescuintles, afecta el desarrollo normal de lo que sería la piel, los dientes y otras partes. Si tienes un animal que empieza a formarse, a gestarse en el útero de la hembra, y los dos genes, del gen heredado por la mamá, bueno, la información heredada por la mamá, la información heredada por el papá, si los dos paquetes de información están dañados, entonces no se puede formar nada. ¿Sí? No hay viabilidad, es imposible que se forme algo. Si ambos tienen la información completa, bien, entonces lo que nace es un perro con pelo, normal. Si tiene un paquete de información completa y otro no, nace lo que conocemos como un xoloescuintle. ¿El xolo ha cambiado con el tiempo? Sobre todo por la manipulación humana, formando las variedades que actualmente conocemos. ¿Cuántas son? Tres variedades, estándar, mediano, Ah, es lo que me miniatura. decía usted, sí. Ujú. Pues aquí tenemos más llamadas. ¿Quiere usted oír los mensajes? Claro. Tarsila Prada dice, es un agasajo verla en su programa, señora Cristina Pacheco. Saludos a su invitado, que hoy es una persona muy, muy interesante. Felicito a la maestra. Bueno, pues estamos recibiendo más llamadas y ahorita les vamos a dar paso. Doctor, ¿se acuerda usted de aquel cine Paté? Sí. Hubo un rescate arqueológico ahí y algo pasó muy importante con un xoloescuintle. Sí, efectivamente. A ver, fue ¿quién se un- acuerda del cine Paté? Aquí, ¿quién fue al cine Paté alguna vez? No, son muy jóvenes, no se acuerdan. No, pues de hecho era la época en la que el centro de México era una zona habitacional, Claro. lo que ya no es en la actualidad. Pues sí, a nosotros nos llamaron hace 2 años a ver unos materiales de perros que habían encontrado en estos trabajos de salvamento que se estaban dando en este sitio por toda la demolición y todos los cambios que estaban haciendo ¿Eran en este restos? antiguo. Sí, era un poco de todo. Era una esquina de lo que era el antiguo cine, donde al excavar encontraron evidencia como de una pequeña casa y un canal que pasaba a un lado. Este canal Está a un entre lado. Victoria y algo. Voy a buscar el cine Paté en 30 segundos y regreso, ¿de Muy acuerdo? bien. Estamos recibiendo llamadas realmente maravillosas. Beatriz Rodríguez nos dice, yo tengo un xoloescuintle de pelaje blanco. Conocí a la mamá y al papá y su característica es que ladra muy raro, con sonidos como si quisiera hablar. Me decía usted que es un perro que ladra mucho. Sí, son perros muy territoriales. Son perros que viven mucho ese instinto de tener su territorio, su espacio, pero no son agresivos realmente. Entonces, cuando llega alguien, algún perro o alguna persona que desconocen, pues su primera reacción es inmediatamente ladrar y ladrar y ladrar, dando aviso de que alguien está entrando en su zona. O sea, es de compañía y de protección. Pues sí es de protección en realidad porque avisa muy bien la presencia de extraños.
María Eva Rabadán, un saludo a la gran Pacheco, muchas gracias. Como siempre, un invitado de lujo. Los cholos, qué hermosos perros. Sí, me parecen bellísimos. Sara Villaseñor, nosotros tenemos un perrito y 2 de ellos tienen cáncer. A los 2 los cuidamos y los amamos y los llevamos a sus terapias. Doctora, alguien preguntaba si el xoloscuincle puede tener rabia. Sí, claro, como cualquier perro, otro. como las propias personas. Sí, sin duda. Por eso, pues todos los programas de vacunación tienen que aplicársele también. La señora María del Pilar Cruz dice: felicito a la maestra Cristina Pacheco. Yo tengo una perrita xolo de 10 años y se llama Yolashetan. Yolashetan, qué nombre, ¿no? ¿Viven de 12 a 14 años? Sí, un perro que no sufra de alguna enfermedad crónica, con toda seguridad puede vivir más de 12 años de edad, hasta 15 o 16. Yo creo que parte de las de las leyendas, mire, tenemos una mosquita de visita en nuestra estado, bastante lata, por cierto. Algunas de las leyendas que rodean este animal son cosas que se saben desde que se hablaban, de las que se mencionaban en el mundo prehispánico. Por ejemplo, lo que significa su nombre, que era acompañante de los muertos cuando atravesan el río de la muerte. Todo esto es muy interesante. Pues sin duda, y yo creo que es más interesante cuando uno lo puede ver en los materiales arqueológicos que aparecen. Por ejemplo, en el principio de los 90s, que fue cuando tuve la oportunidad de reconocer el primer xoloscuintle arqueológico. ¿90s? ¿En dónde? En Tula. Ahí Tula. Lo encontraron, en Hidalgo, sí, es cierto. Pues este perro, el que pudo identificarse en primera instancia, pues era una hembra que estaba asociada a un difunto humano, o sea, era un perro colocado junto al muerto. Pero es importante aclarar que los xoloscuintles no eran los únicos perros que se usaban con ese fin. De hecho, cualquier tipo de perro podía entrar en cualquier rito donde en la actualidad ubicamos a los perros. Lo importante eran otras características y si el xoloscuintle las poseía, se le usaba de la misma forma que a otros. Se decía que era un animal tan maravilloso que era digno también del sacrificio como los seres humanos. Igual que otros perros. Por ejemplo, en Quintana Roo, a finales de los 90 pudimos estudiar una colección de más de 30 perros que habían sido sacrificados por una fiesta de inicios de Año Nuevo que en la zona maya se celebraba a mediados de julio, y entre ellos había un xoloscuintle, pero la característica principal para que estos animales fueran seleccionados y sacrificados es que tenían que ser perros vírgenes. Y por ser perros vírgenes, la inmensa mayoría eran crías, eran perros de menos de 1 año de edad. O sea, los xoloscuintles participaban en muchos de estos ritos. Incluso hay una crónica del siglo XVI en Tlaxcala, donde se decía que cuando faltaban las lluvias, sí, entonces se llamaba a la gente a que llevara perros pelones que se sacrificaban, se ofrendaba la sangre a los dioses y la carne se consumía entre los pobladores. Sí, o sea, hay historias al respecto, pero como una raza de perro más. Esto de que se consuma la carne de este perro me parece interesante. ¿Podía consumirla todo el pueblo o nada más ciertas clases sociales, como ocurría con otros alimentos? Pues más que hablar de niveles sociales, yo pienso que más bien era en función de las fechas y los propósitos. En tiempos prehispánicos la carne se consumía, pero su consumo era una forma de comunión, porque se pensaba que al momento en que se consumía la carne, la esencia espiritual del animal pasaba al humano. Entonces, por lo mismo, se trataba con mucho respeto el consumo de la carne. No se comía carne todo el tiempo, ni se comía carne de cualquier animal, e incluso en el caso de los tlatoani mexicas, pues en las crónicas que hay sobre lo que comían, los perros no participan como comida del diario, porque la carne de los perros era una carne que se trataba de manera especial, porque ellos veían al perro como un compañero, como un par. Por lo mismo, el consumo de su carne merecía cierto respeto y cierto cuidado. En esas investigaciones que han hecho, ¿qué rodea a estos animales?
¿Qué vestigios rodean estos animales? ¿O qué tipo de ofrenda es? Los perros, Sí. perros como tales eran usados con frecuencia como ofrendas alimentarias, asociados a entierros. También eran ofrendas dedicadas a los templos para pedirles a los templos, a los dioses que estos templos, las construcciones tuvieran buena fortuna. En el templo mayor, por ejemplo, que tenemos toda esta serie de hallazgos tan interesantes. Algunos de los hallazgos corresponden a híbridos de lobos y perros, Sí. que fueron animales de sacrificio, y hay muchos templos de tamaños menores donde hay muchos vestigios de perros que fueron ofrendados para pedirle a los dioses su apoyo, y entre todo eso no es difícil encontrar restos de perros pelones. ¿Por qué se dice que el Xoloescuintle es la contraparte de Quetzalcóatl? Pues sobre todo por el término de Xolotl, que Xolotl como tal pues era una deidad que era el que tenía hermano cara de perro, ¿no? Quetzalcóatl, y que las representaciones que se han encontrado pues hablan de un cánido, de un dios con forma de cánido. Ahora, el término Xolotl podemos asociarlo a esa deidad, pero el término de Xolotl tiene muchos significados. Quiere decir también el doble, los gemelos, ¿por qué? Hay muchos misterios. Definitivamente, y desafortunadamente, pues algunos de estos estudios que dieron la base de lo que ahora podemos comentar en este sentido, pues son estudios que se hicieron hace 100 años o más. Entonces, realmente creo que en muchos de estos campos es importante que la antropología, la biología, quien esté interesado, los aborde nuevamente para ver si en función de los nuevos hallazgos, de la nueva información, pues todavía se sostienen o si hay algo nuevo que ver. En su nombre está también que son, el Xolotl, son arrugados. Así es. Extraños, raros. Sí, esa es otra traducción del término de Xolotl. Sí. Y que pues quizá yo, por el hecho de ser biólogo, le encuentro más sentido a que a un perro se le llamara perro arrugado o perro extraño. Y es que, por otro lado, pues yo no he visto restos de xoloescuintles en grandes templos. Pero también se le dice bufón. Ajá, también. ¿Por qué? Posiblemente por ser tan juguetones, por ser animales que les gustaba divertirse y seguramente la gente se entretenía también con ellos. Bueno, hay muchas personas que tienen un animal de esta naturaleza y nos da mucho gusto saberlo. María del Pilar Cruz Torres, felicito a la maestra Cristina Pacheco. Yo tengo una perrita chola de 10 años. Ya me la habían pasado. Muchísimas gracias. La señora Ruiz Marilú, en menos de 5 minutos me sorprendí y aprendí cosas que no sabía. Felicidades, gran tema para el invitado. Bueno, yo creo que estamos muy agradecidos de que haya aceptado. Yo le advertí que no sabía nada del asunto, pero que me interesaba muchísimo. Yolanda Salazar, felicito a la señora Cristina Pacheco y me gustaría saber dónde puedo conseguir algún cachorrito. Pues el mundo de los xoloescuintles es un mundo que podemos dividir claramente en dos campos. Por un lado está la gente en general que pues poco a poco va viendo en estos perros una alternativa, sobre todo para las ciudades, que es perfectamente correcta, por el hecho de que no tienen pelo, pueden estar tan limpios como uno quiera, se bañan contigo, tienen una toalla para ellos mismos. O sea, es como si fuera un niño. Ay, ¿sí? Bañar un cholo debe ser maravilloso. Pues lo metes a la regadera contigo y si le gusta, yo tuve una vez una perrita que le encantaba, que se ponía a brincar de gusto cuando se metía al agua y se pasaba feliz de la vida sintiendo el calor del agua. Entonces son animales que se adaptan muy bien al esquema urbano, al esquema de los departamentos, a diferencia de otros perros. Entonces, todo este mundo de personas que tienen sus perros pelones, sus xoloescuintles, forman una parte de este universo. La otra parte es lo que corresponde a los criadores, a lo que corresponde a la Federación Canófila, donde ahí pues están los estándares, los intereses en cuanto a ejemplares de buena calidad, con todos sus papeles, en fin, que pueden ser animales realmente muy, muy interesantes, muy bonitos, pero que evidentemente todo este trabajo sí lleva de por medio muchas veces un costo. ¿El cholo tiene un enemigo natural?
Pues sí, sí, efectivamente, ahora que lo menciona, los xoloscuintles, por ejemplo, viven bien en zonas cálidas, secas, incluso templadas o frías, pero los ambientes cálido-húmedos les son terriblemente dañinos por la cantidad de ectoparásitos, de moscos y demás que se les meten, se les ponen encima y como no tienen pelo, entonces se convierten en víctimas muy fáciles, muy vulnerables a todo lo que son estas formas de parásitos. Llegan los parásitos justo en el momento en que voy a hacer un corte, me voy. El tiempo se va volando, ya estamos en el cuarto bloque, pero todavía tiene tiempo de entrar aquí a nuestro estudio a través de nuestras líneas telefónicas. Luz Amanda Chávez dice, teníamos un perro xoloscuintle de nombre Chacmol. Era un perrito muy cariñoso y le quitó las riumas a mi hermana cuando se le ponía en sus piernas. Muy Qué cierto. maravilla. Felicito a la señora Pacheco por el invitado, nos dice Estela Núñez González, y los invito a visitar el Museo de Dolores Olmedo. Claro, ya tiene 13 o 14 xolos que son descendientes de los xolos que les regaló Diego Rivera, ¿no? Así es. Son preciosos. Sí. ¿Dónde está la exposición que me dijo? En el Museo del Carmen, en San Ángel. Claro. Estela Núñez González, ya pasamos su llamada. Y Yolanda Salazar, felicito a la señora Pacheco, y me gustaría saber dónde puedo conseguir algún cachorro de esta raza. Pues me decía usted que las redes sociales, ¿no? Yo creo que es la forma más sencilla de poder buscar una opción. Entre tanta gente que ahora se interesa por estos perros, yo creo que siempre habrá quien esté dispuesto a regalar un ejemplar. Octavio García dice, yo tengo un perrito pelón llamado Pic y su compañero es una xoloscuintle peluda llamada Maya. Son muy agradables ambos, tanto la peluda como el pelón. Ajá. Fíjese qué maravilla. Doctor, ¿usted tiene un xolo? Lo tuvimos varios xolos durante muchos años, desde que empecé las investigaciones a finales de los 80s. ¿Por qué se abocó precisamente a esta especie? Pues porque en ese tiempo, cuando entré yo al Instituto de Investigaciones Antropológicas en la UNAM, me di cuenta que los perros estaban en todas partes, que todos los sitios arqueológicos que veía tenían restos de perros. Es el animal más frecuentemente encontrado en esos vestigios arqueológicos. Pues sí, en muchos lugares así es. Pero pues no había estudios, no había absolutamente nada que me permitiera reconocer al perro más allá de su presencia, entender aspectos sobre lo que serían las razas, las edades, su uso. No había información como tal. Entonces una colega de Lina, la maestra Alicia Blanco y yo decidimos que era momento pues de hacer una base de datos, estudios específicos lo bastante firmes como para poder sentar estas bases para estudios posteriores, y dado que el perro pelón pues es la única raza de perro 100% oriunda de México que se reconoce perfectamente en su calidad de perro prehispánico, decidimos que lo mejor era empezar estudiándolo, reconociendo sus características. Estamos hablando del perro, pero hay una persona que preguntó acerca de un tema que usted ha abordado ampliamente, que es el huitlacoche. ¿Por qué es tan importante? Bueno, el huitlacoche pues es también parte de herencia, quizá no hablaría tanto de herencia de culturas prehispánicas, pero sí de herencia de esta tierra, como derivado de lo que es la milpa, el cultivo del maíz. En México tenemos una tradición no tan extendida como creemos, pero sí lo bastante arraigada como para darle a este hongo un papel en la alimentación, un papel
en una docena de usos, como alimento, como cosmético, en fin. ¿Es cosmético? Sí, 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 que en algunas localidades hacen máscara de pestañas con el huitlacoche por su color negro, como medicamento también, y eso solamente lo vemos aquí en ¿Medicamento México. para qué enfermedades? Algunos dicen para aliviar la tos, para poder ayudar a la expectoración de flemas, en fin, son un grupo interesante de remedios que tienen que ver con el huitlacoche, y prácticamente todo lo vemos solo aquí en territorio mexicano. Incluso ya hacia Centroamérica se pierde mucho de esta concepción de usos. Es un alimento delicioso, además. Y como alimento, pues quizá en tiempos prehispánicos no fue algo muy común, pero sin duda, una vez que se reconoció su potencial como alimento, bueno, se ha convertido en toda una joya que pertenece a México, es parte de nuestra herencia, de nuestro legado cultural. Vamos a ver, Alma García Pérez, ¿pueden hacer un cholo con pelo? Ya dijo usted que sí. Así es. Miriam de Galvez, felicidades al invitado y a la señora Pacheco. Gracias por compartir este conocimiento de los perros. Me decía usted que tenía un trabajo. Usted tiene una historia de los perros. Sí, pues estudios hechos sobre las razas de perros, xoloscuintles sobre todo. ¿Por qué sobre todo? Porque pues ya de xoloscuintles... ¿Ninguno tiene tantos aspectos? Yo diría que primero, pues que finalmente llevamos más de 30 años estudiándolo, y al paso del tiempo pues los restos aparecen y están ahí listos para que uno los estudie. Otras razas de perros, también de tiempos prehispánicos, pues resultan ser un poco más escasos o más limitada la cantidad de restos, de modo que no es tan fácil poder crear una imagen de ellos. Quizá el único cánido doméstico que de alguna forma compite en cantidad y en contextos donde se encuentra son los híbridos de lobos y perros, que fueron bastante comunes en tiempos prehispánicos. Y los perros comunes, que los encontramos en todas partes, pero por lo mismo que los encontramos en todas partes, pues más bien es el contexto mismo el que nos invita a estudiarlos más que la propia cantidad. En estos 30 años que usted ha dedicado al estudio del xolo, ha cambiado muchísimo la tecnología y ha avanzado mucho la ciencia. Esto le ha permitido hacer una serie de nuevos descubrimientos que deben ser fascinantes. Sí, yo creo que sobre todo la biología molecular ha sido un área de investigación ligado al arqueológico, que nos ha dado una cantidad de información y de opciones para resolver dudas increíblemente grandes. En inicios del siglo 2002, 2003, salieron publicaciones de estudios de biología molecular que se hicieron con restos arqueológicos de perros de varios lugares: Canadá, México, Perú, Bolivia, y se buscó con eso el ver qué relación había entre estos perros prehispánicos y los perros y lobos asiáticos, para tratar de encontrar el origen de los perros americanos. Sí, lo que se vio es que los perros americanos son descendientes de lobos asiáticos, o sea, descendientes de perros asiáticos y de lobos asiáticos. O sea, el perro americano no se creó aquí, el perro americano vino desde Asia. Pero, por ejemplo, hablando de los xoloscuintles, se vio que los xoloscuintles, la raíz, digamos así, el germen del cual se derivó el xoloscuintle muchos siglos después, es una línea de perros diferente de las demás. Llegó con los humanos, como todos, pero su origen era distinto, era un origen diferente al de otras formas de perros que llegaron al continente americano, y eso sin duda es un dato muy interesante para poder construir la historia de esta raza. Decía usted que el laboratorio de paleozoología ya cuenta con todos los recursos para realizar las investigaciones más avanzadas. ¿En qué año se creó este laboratorio? Bueno, el laboratorio de paleozoología se creó en 1986, cuando yo entré al instituto.
Ahora, en la actualidad existen laboratorios de biología molecular, de forenses, de genética, de paleobotánica, de fechamiento, en fin, hay una docena de laboratorios que trabajan. ¿Cómo trabaja con su equipo, maestro? Bueno, hablando estrictamente de lo que es mi equipo, las personas que elaboramos en el laboratorio, pues todos tenemos diferentes ocupaciones, sobre todo en lo que es la línea que va desde lo que es el estudio de una colección hasta lo que es la publicación de los resultados como tales. ¿Hay bastante difusión de esos resultados? Pues como mucho de lo que se crea a nivel científico depende en primera instancia de la fuerza con la que se lleven a cabo las investigaciones y después del impulso que tome toda la publicación de estos materiales. En nuestro caso, los estudios se han hecho desde hace 30 y tantos años, nunca ha faltado material, proyectos arqueológicos. Hubo una revista famosa, Chicomostoc se llamaba. De hecho, es una revista reciente. ¿Sigue todavía? Chicomostoc. Ah, no he visto los números, voy a buscarlos porque es interesante, ¿no? Ahí apareció el artículo sobre el último hallazgo de Xoloscuintle ¿De qué mes es? Es del año pasado, de 2019. Yo creo que vale la pena estudiarlo y verlo. Saludos desde Los Cabos, excelente programa y muy interesante este tema. Mi admiración a la señora Cristina Pacheco, muchas gracias por sus palabras, de verdad se lo agradezco mucho. Isabel Cervera, mi perro Xoloscuintle se llama Tlachipe. Ah, pues me parece un bonito nombre. ¿Cómo se llamaba el suyo? El primero se llamaba Octli. ¿Octli? Octli. ¿Qué quiere decir? Pulque. Ah, claro. Y el último que tuvimos se llamaba Nochtli, que es tuna. ¿Qué pasó con esos animales? Murieron, el primero murió de enfermedad, nunca supimos bien qué le ocurrió, tenía menos de 5 años cuando murió, y el segundo murió de viejito, tenía ya 16 años de edad, con ceguera, con problema de corazón, ya era un animal muy grande. Bueno, sí, 16 años, imagínese usted, qué maravilla. Tenemos un minuto todavía para conversar con usted y para decirle que le agradecemos mucho su presencia. Todas las personas dicen eso, que están agradecidas, que ha hablado de un tema que pocas veces se frecuenta. Y yo creo que sería muy importante que los niños se acercaran todavía más. Ojalá que sus papás los lleven al Museo del Carmen, ¿no? A ver esta exposición. Va a estar hasta el último día de abril, entonces hay tiempo de sobra para que la gente lo visite. Yo tuve la oportunidad de participar en la exposición que se hizo en el Museo Dolores Olmedo en 1997. Sí. Y ahora que me invitaron nuevamente a participar en este otro, yo siento que ha sido un resultado muy, muy bueno. Bueno, creo que ha sido muy bueno el resultado de su presencia aquí. Se la agradezco doblemente. Al contrario. Y a ustedes, desde luego, que hayan llegado a través de nuestras líneas telefónicas. No se olviden de una cosa. Nos vemos aquí el próximo viernes. Ya sabe para qué. Pues claro, para seguir conversando. Hasta entonces, buenas noches.